Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Es un gusto enorme para mí tener entre nosotros a un amigo, a un compañero de camino, de actividad, de humanidad, a nuestro querido Javier Aragón, para tratar un tema que nos atañe a todos, la astrología de septiembre. Querido Javier, bienvenido. Estamos aquí para escuchar, para entender, para abrir el entendimiento. A ver, ¿cómo hacemos con estas configuraciones que vienen ahora en septiembre? Amigazo Martín Ochoa, a tiempo de no vernos, que nos debíamos este espacio, nos debíamos este live desde la última vez que compartimos en este simposio el año pasado. Esto ya va a ser diciembre, ya va a ser casi un año que tuvimos la oportunidad de estar contigo allá compartiendo algunas imágenes, algunos temas. Y como tú lo mencionas, qué interesante, qué rico estar en este septiembre porque si agosto nos dejó movidos por los eclipses, un cierre de temporada, pues ahora empezamos con toda la energía de Virgo, también tenemos dentro de la agenda prácticamente bienvenida a los equinoccios. Pues muy rico estar aquí, Martín, con Martín Ochoa compartiendo este espacio que nos une y la pasión y el gusto por la astrología y aprender todos, porque a la final tú sabes que esto es un camino donde la vida misma va a ir mostrando una cantidad de imágenes donde cuando creemos que ya sabemos todo de Urano, todo de Saturno, todo de Marte, la vida nos muestra otra cosa, nos muestra otras caras y va alimentando lo que es la energía de la astrología. Entonces, qué delicia estar acá. La agenda está apretada. ¿Por dónde empezamos, Martín? Eso es ahí por donde. Mira, tienes un punto de entrada que creo que es vital hacer recalcar, ¿no? Tenerlo. Una cosa es la teoría astrológica, lo que vemos, lo que suponemos, y otro es lo que en la práctica, en la vida real, vivimos, cómo se nos presentan esas configuraciones. Para cada persona es diferente y a la vez el arquetipo está de fondo, ¿no? El arquetipo te dice, mira, esto es lo que está ocurriendo. Y cuando tú dices los eclipses más lo que pasó a nivel global, lo que ha acabado de pasar, terremotos, la avalancha de Nepal, pero cuando vemos esos eventos y los vemos en nuestra vida es en nosotros qué cambios, porque un terremoto es como una renovación también, es un final, un comienzo, es muy catártico, doloroso y son movimientos naturales también, ¿no? Es que es paradójico porque nos duele a veces como que nos duele el no entender por qué tienen que ocurrir ciertas cosas. Ese parámetro lo traemos a la vida y además del cambio, ¿no? Porque lo primero que encontramos en esta dinámica es que hay un cambio del Sol en Virgo a Sol en Libra, pero también hay un tema ya de fondo. Urano empieza a retrogradar el 10 de septiembre, empieza la retrogradación en Géminis, entonces hay un cambio de signo de nuestro yo solar, de nuestra autoconciencia, que nos pasa de Virgo a la dinámica de Libra, de las relaciones, y entra Urano en retrogradación que nos empieza a decir, sigue el cambio, revisemos creencias, revisemos cómo nos comunicamos, revisemos lo que en principio yo tenía una idea de ir en tal dirección, pero se está planteando ahora, la retrogradación nos obliga a mirar qué está pasando con nosotros dentro, qué está pasando mediante los procesos, qué pasa con nosotros. Entonces, me parece que esa es una buena entrada. ¿Cómo lo ves tú, No, querido Javier? está genial porque esa parte que tú mencionas, Martín, mira cómo con Virgo llama al orden. Casi que Mm. el desfile también de planetas llama al orden, pero al mismo tiempo, claro, entra el Sol, ya hizo conjunción con Mercurio, empieza a colocar la casa en orden, empezamos a barrer, empezamos a hacer como temas de sí, situaciones muy difíciles, muy tensas que vivimos en agosto, pero que al mismo tiempo este último eclipse que es el que le da apertura a septiembre en esa cuadratura con Urano, mira Martín que también es como la vida diciéndonos, esto pasa siempre. Esto es una cotidianidad, estos temblores, estos sismos, estos movimientos emocionales del agua, de todo esto está pasándonos siempre, solo que
como no hay un evento externo, como no hay algo que se esté mostrando directamente, como que nos da la sensación de que no está pasando nada. Algo así como la muerte que es muy silenciosa, como que eso a ver cuándo me llega. Y cuando me llega es que está con nosotros, vive con nosotros, duerme y se levanta por las mañanas con nosotros. Entonces también son como esos momentos donde sí el sol en Virgo en este septiembre diciendo, vamos a empezar a organizar la casa, vamos a empezar a mirar dentro de nosotros cómo está la cotidianidad, cómo está nuestra agenda y al mismo tiempo dejar un espacio para notar los imprevistos, para Urano. Al mismo tiempo, dejar una hoja en blanco, como que no llenemos mucho la agenda tampoco, porque hay que dejar una hojita para ver qué ocurre, ¿no? Qué acontece y qué hay que ir solucionando por el camino. Ahora, entremos con esta configuración, Martín, que ya es el tema de la cuadratura Saturno-Marte, que es lo que más tenso vamos a tener en este mes de septiembre. Fíjate también que ambos están en una posición que no es la más digna desde el punto de vista de astrología antigua, pero nos está contando que hay que, con todo y eso incómodo, hay que movernos. Estas cuadraturas entre Saturno y Marte es como, hay que hacerlo, hay que mover algo, aunque sepamos que no es el 100% de la solución. Es como Saturno estar frenando a Marte de una manera que está retrógrado y decirle esto es apenas como colocar las cuotas o empezar a colocar lo que se va a venir para más adelante. Es un aspecto que no es ni malo ni bueno, sino es un aspecto característico de movernos en medio de la incertidumbre también, de cómo nosotros o como el yo, traigámoslo un poquito más a la psicología, a la parte de cómo yo quisiera que mi vida fuera en este momento, Martín, con el sol en Virgo y tener esto organizado y tener esto así, tener esto de esta manera, pero vamos a encontrar impedimentos, vamos a encontrar situaciones que dice resuélvalo de una manera distinta, no conocida, que es lo que pide Urano, que tú mencionas, y como que al mismo tiempo algo de lo que ya existe se sale de la agenda o se sale de nuestra cotidianidad, ¿no? Javier, ese es un señor temazo porque nosotros nos estamos acostumbrando en esta sociedad em, llamada moderna, que pues todo va cambiando, como que todo se puede, tiene que resolverse fácil y en la dirección de que todo va y no tiene que revisarse nada. Inclusive la misma tecnología que es una herramienta que nos ayuda a agilizar las cosas, se nos está volviendo un problema. Antes la gente leía libros, después ya Wikipedia entonces, pero hoy ni Wikipedia siquiera, ya no leemos, sino qué dice la inteligencia artificial y lo que nos digan lo hacemos. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Estos aspectos tensos generan un reto porque nos sacan de ese estar dormido. Esa cuadratura que tú estás mencionando de Marte, que con Marte tenemos la actividad, es un planeta personal, yo quiero moverme, quiero hacer, quiero aquello otro, pero Saturno, que es esa experiencia del tiempo, que tiene que ver con los límites, con el sentido de realidad, con lo que viene de atrás, que de alguna manera, incluso aunque no nos demos cuenta, es como entrar en una autopista y de pronto tenemos una necesidad de llegar a tiempo y nos encontramos con un trancón, un accidente, algo pasó. Y en el momento superficial vemos solamente la molestia de no puedo avanzar, se estancó. Pero ¿no será que es un momento para parar, para revisar? Yo por lo menos con esa cuadratura Marte-Saturno me he tenido que encontrar con algunas situaciones que me han obligado a ir más despacio, aunque no quisiera, pero me he empezado a dar cuenta que me estaba planteando la posibilidad de ni siquiera es parar, es darse cuenta que si no puedes ir como quieres, como hacia adelante, para poder llegar a un propósito que nuestra alma sabe, pues hay una circunstancia. Si uno mirara desde arriba, puede ver que todo se está orquestando de una manera armónica. Y Saturno nos pide tiempo, por más que tengamos un afán con Marte. Y entra Urano retrógrado que nos dice, vamos a revisar. Lo que está pasando no es un caos destructivo, es una necesidad de mirar qué es lo que ocurre, para dónde vamos, si realmente lo que tenemos enfocado es lo que se requiere
y frente a los imprevistos de Urano que nos obliga a estimular la creatividad, a revisar, a salirnos del libreto, esa cuadratura Marte, de Saturno a Marte, que lo frena, que por más que yo quiera empujar, no me deja avanzar, también hay que verlo como una oportunidad de decir, ¿esto para qué está ocurriendo en nuestra vida? ¿Por qué me están frenando? ¿O por qué que yo voy fluyendo, me estoy encontrando con temas de mi pasado que me están obligando a decir, ¿cómo es que estás actuando, Marte? Tu Marte, ¿cómo se está moviendo? Pero para que no tengas más inconvenientes, ¿por qué no revisas tu pasado? ¿O solamente vas a ver qué es la circunstancia superficial y te enojas con ella, te incomodas? ¿O lo miras de otra manera y empiezas a darte cuenta que realmente necesitas aprender de la experiencia del pasado para que la acción del presente de Marte no sea una energía perdida o conflictiva, sino que podamos tener un poco más como de sentido de realidad, ¿no? De no imaginarnos una película digamos, cuando las circunstancias todavía no terminan de acomodarse o Urano nos está planteando una variable distinta. Eso solamente para hablar de esos tres planetas. Y tú mencionas el Sol en Virgo, poniendo la casa en orden, y uno poniendo la casa en orden se da cuenta que hay que botar un montón de cosas o le faltan otras. Y luego entra en Libra y dice, ¿y eso cómo lo aplicas a los vínculos, a la Ah, relación o al encuentro con el otro? O sea, que estamos entre esa forma en que llevamos nuestra vida desde el sol, en lo cotidiano, que hay que poner en orden, que hay que seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo cotidianamente, pero en ese orden nos estamos dando cuenta que hay que hacer ajustes. Viene Marte, Saturno, cuadratura, Urano, y entra el Sol en Libra que nos dice, ¿y eso cómo se refleja en los vínculos, en las relaciones? ¿Qué tanta armonía, fluidez? Porque Marte quiere para adelante, pero Venus que entra en Escorpio el 10 de septiembre nos va a decir, bueno, y eso que está ya escondido, pululando en las relaciones, para que haya armonía también hay que mirar esa sombra en las relaciones sí. o esa necesidad de más intimidad. O sea, es bien interesante lo que está pasando si lo queremos aprovechar, mi Claro. querido Jaime. Sí, si lo queremos ver desde ahí. Y ahora el tema vínculos. Mira que llegamos a la mitad donde el Sol ya hace su recorrido desde el grado cero de Aries, con lo que fue a inicios de años, de por allá el año astrológico, Sol conjunción Neptuno, Sol conjunción Saturno, y de ahí ha venido trabajando sobre los 6 signos. Ahora empieza su recorrido final por Virgo y en este mes de septiembre salimos de los extremos. Martín, salimos, por ejemplo, al norte aquí, salimos ya se percibe también en el clima porque empezamos a salir del extremo calor del verano y al sur se empieza a salir del extremo frío. Entonces como que empezamos a igualar, empieza también a ser un punto de balance, como de recogida, como de renarrativa, qué fue lo que pasó, qué es lo que he hecho hasta el día de hoy. Ya la diferencia de los Bre, ¿no, Martín? Que cuando se acaba agosto empieza los Bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y como que se va la cuenta regresiva acabando el año. ¿Cuáles fueron las 12 uvas por allá el 31 de diciembre, los deseos, el arranconazo de enero? ¿Cómo va eso? Eso es muy Virgo, como revisar también con ese Mercurio Casimi que celebramos ahora. Y lo que decías tú, los vínculos, cómo se ha venido desarrollando estos 7, 8 meses de trabajo 2026, que arrancó con mucha fuerza, súper movido, el caballo uno y demás, cómo va la carrera. Y lo que nos dice justamente eso, dentro de esa carrera 2026, ¿qué tal si hacemos un pare, una respirada necesaria para aprovechar este final, estos 4 meses que nos quedan a partir ya de mañana? Y recibir los nuevos cambios. Realmente los eclipses, ¿en qué área de mi vida se movieron? Tanto el del 12 de agosto como este que acabó de pasar. ¿Qué se está cerrando? ¿Qué se está abriendo? También es como ir dejando esa puerta abierta para observar. Quizás a veces la influencia de estos dos planetas, Saturno-Marte, es como bájese un poquito del caballo, mire a la redonda, mire lo que ha recorrido y también para que tenga más claro si vamos por el camino que se eligió o nos hemos venido desviando en ciertas áreas. Trabajo, familia, relaciones, los vínculos, cómo están.
cómo arrancó con la fuerza y esa energía de Marte. Fíjate cómo arrancamos este 2026 con Marte exaltado. Marte exaltado en Capricornio por allá en enero, con el Sol en Capricornio, y todo esto arrancó la carrera del caballo de fuego con un Marte con mucha fuerza, ¿no? Y además apalancado por Saturno en un muy buen aspecto. Ahora tenemos todo lo contrario, un Marte que ya viene como, venga, esto sí es importante conquistar y sí es importante avanzar y demás, pero ahora lo vamos a vivir una cuadratura del otro lado, donde obligatoriamente hay que bajarnos, hay que frenar, hacer un stop. Y esto, me gustó esto que tú decías, que no es necesariamente dejar de hacer y quedarse quieto totalmente, sino por el contrario, revisar adentro, porque a veces no es tanto que tengamos que parar con las actividades, que a veces alguien que nos esté escuchando por acá en TikTok o en Instagram, en Facebook, diga, bueno, pero entonces el mensaje cuál es, que dejemos de hacer, o sea, dejo de trabajar, dejo de producir, dejo de hacer. No, por el contrario. El Sol en Virgo está diciendo, siga con lo cotidiano, con las cosas del mundo, con las cosas, los cumplimientos, pero internamente Saturno y este Marte en Cáncer está diciendo internamente usted deténgase, obsérvese antes de pronto actuar de manera precipitada, por ejemplo, en relaciones, que es muy normal. No tome decisiones ahorita en ese acaloramiento, entonces esto no significa nada, porque estas cuadraturas también son así, Martín, donde yo saco a Marte, es decir, Marte se enfrenta y saca esa fuerza en Cáncer de decir, entonces lo que hemos hecho esto no sirve para nada, entonces ya acabemos todo. Y eso es una cuadratura que nos dice, no, usted apenas está viendo el título de la obra, espere que termine todo y la única manera en la que nosotros podemos mirar esto es cuando nos detenemos hacia adentro. ¿Qué me está mostrando la vida con esta incomodidad? Muy posiblemente todos en algún área de la vida sintamos ese Marte en Cáncer, en esa cuadratura de incomodidad, de que esto no está fluyendo como yo quisiera. Y ahí es donde la vida está diciendo, pues, mérmele un poco, frénese, obsérvese también a ver qué es lo que esa incomodidad está mostrando. Yo creo que más que para solucionarlo con Virgo, septiembre es un mes que nos pide ser muy analíticos, estar como muy receptivos. El sol, mira el sol como en Virgo dice, no busque el final, porque Virgo no es para buscar el final, sino el proceso, es más como para buscar la digestión, es como para a ver cómo me cae esto. En la nutrición, los alimentos, voy a probar esto a ver cómo mi cuerpo lo recibe. Y eso no me entero en los 15 minutos que estoy en la mesa comiéndolo. Necesito una semana, 2 semanas consumir ese producto y te puedo decir, sí, Martín, ese producto me encanta y me cae bien y me desinflamó y me ayudó en esto y mi digestión está mucho mejor. ¿Cómo me di cuenta? En un proceso que la vida con ese sol en Virgo también está diciendo, si me detengo a mirar adentro de mí qué está pasando y voy permitiendo esa zona incómoda, ese malestar y esa incomodidad, pues es también como la purga. Y a eso le sumamos Venus en Escorpio. Mira, cuando hacemos una limpieza corporal del segundo cerebro intestinal, pues es la semana incómoda. De la dieta que sea, de papaya, de frutas, es incómodo porque hay malestar, hay algo que, pero sabemos que estamos transitando para algo que nos va a hacer bien, que nos va a hacer mucho mejor. Creo que ahí en los temas de personalidad, emociones y sobre todo seguridad, porque si hay algo que mueve Marte en Cáncer, de Tiranta con ese Saturno es como una zona que para mí es importante y me hace sentir como tranquilo, ¿no? Fíjate que en Cáncer nos cimentamos. En Cáncer pasa a ser como esas agüitas calmadas, quietas, que digo, bueno, aquí todo está bien. Pero si eso se me mueve, es esa partecita donde tú dices, no, se me movió todo, hermano, porque para mí era importante este eje y si se mueve ese eje de la familia o este eje emocional, como que ya no funcionó bien en el trabajo, ya no funcionó bien en otras áreas, como que algo me pide el cuerpo. Ayer hay como unos tics que estás tocando muy interesantes, porque la rutina nos toca mantenerla. Como ir a dormir, levantarnos. Y hay un ejercicio que voy a plantear al ver estas configuraciones. Claro, vemos partes, porque hay que ver las partes, como cuando miramos un escenario, pero luego miramos el escenario de alguna manera global, ¿no? Esa entrada de Urano en Géminis
Y cuando tú lo mencionas empezando el año con ese Marte en Capricornio, con propósitos, con vamos con energía y este año vamos a hacer, todos lo hacemos, más o menos unos que otros. Y si miramos esos primeros 3, 4 meses del año, ¿qué cosas nuevas se nos presentaron con el movimiento de Urano y la energía de Marte que entró en Capricornio? Vamos para adelante, vamos con fuerza, pero luego, ¿qué cosas se nos frenaron o se nos cambiaron? mm, Y si cogemos ese patrón de qué cosas se nos cambiaron y qué cosas que aunque parezca que han terminado, realmente no han terminado, están en otro capítulo. Estoy recordando mientras tú venías hablando, ahora estaba recordando varias personas y varias situaciones que manejan en el fondo, aunque sean situaciones muy diferentes, pero hay un patrón. Y recuerdo algunos de ellos que me decían, ¿qué fue lo que pasó que cambió? Todo se cambió, se volteó. Pero otra persona me decía, sí, aunque todo cambió y se cogió una variable muy distinta de lo que arrancó en los primeros meses del año, y aparentemente eso se fue como a una situación muy compleja y caótica, pues resulta que me abrió otro camino en mi vida. Y la misma situación, viéndola, luego al hablarla, no es que haya terminado, porque eso es como un desarrollo que va en el tiempo. Entonces le decía, miremos a Saturno, que viene de atrás de tu pasado, de tu historia. ¿Qué te enseña tu historia, Saturno en Aries? Con esa historia que coge un camino diferente, una vertiente distinta a como arrancó. Me dice mi experiencia, no mirando lo inmediato, sino mirando la experiencia, Saturno en Aries, me dice que eso hay que dar un tiempo porque eso tiene otra temática. Lo que pasa es que cuando arranqué la experiencia y lo nuevo, pues yo no sabía que tenía estas variables, pero cuando miro mi historia, yo veo que conozco un patrón o una forma de vida que aunque no sea exactamente igual, me dice, tú conoces eso, tú lo has vivido. No es exactamente la misma, por eso en la astrología se llama un aspecto, es otra cara de lo mismo, pero te sirve lo aprendido, pero necesitas estar abierto con Urano a lo nuevo. ¿Qué es lo que no has hecho en el pasado con esas situaciones que ahora lo puedes implementar? Y entra ahí un detalle que nos va a servir en septiembre allá, ese Virgo, ese Sol en Virgo, oiga, ok, hay que organizar la casa otra vez. Hoy estamos el lunes, después de un fin de semana que nos relajamos o otra vez hay que retomar la rutina, pero no está en el mismo punto. Y luego llegando a la entrada de Libra, dicen, las relaciones se nos va a empezar a reflejar este orden que hagamos todavía en este tiempo. Apenas entre el Sol en Libra, empezamos a mirar las relaciones y empezamos a mirar Venus en Escorpio, a ver esa intimidad o qué es lo que de esa intimidad empieza a salir. Y entra Quirón en Aries el 17 de septiembre, otra vez retrógrado, como a decir, revisa tu herida, vamos a ver con mucha claridad esa herida vinculada al yo, porque entra Quirón en Aries y luego se va a despedir y se va a meter de nuevo en Tauro, al yo poseo, yo tengo, yo valoro, tengo un territorio, pero antes de entrar en ese paso definitivo, Quirón entra en Aries para de alguna manera mirar a su padre, Saturno, que también está en Aries, y está Neptuno que dice, ¿has aceptado la herida? mm. Estás disolviendo el rol de víctima, de solamente victimizarte, estar diciendo, mire lo que me hicieron, son los demás. Y eso es una parte de la realidad, pero cuando Quirón entra en Aries, te dice, oye, la herida está en ti. Y te cuento que Saturno y Quirón tienen memoria larga. El ciclo de Quirón y Saturno es muy largo, 50 años de Quirón y Saturno 29, y te dice, mira por lo menos qué edad tienes y mira hacia atrás esto, cuánto tiempo lo llevas arrastrando, pero también qué tiene que ver con tu sentido de arraigo en los primeros años de vida. Este ejercicio lo he estado haciendo personalmente y se lo he sugerido a algunos consultantes y me han retroalimentado diciéndome, claro que esto tiene que ver con de épocas atrás. Una persona me decía, en este negocio que tengo, claro, se me está reflejando en el nuevo negocio que estoy empezando una variable de un tema que pasó hace unos años atrás.
pero cuando lo miro más atrás, cuando lo miro más atrás, digo, uy, cuando lo miro más atrás encuentro a mi padre y a mi madre en unas situaciones muy complejas económicas y cómo ellos manejaban sus vínculos y yo los recibía con mucho temor, aunque yo no recuerdo que hablaban, sí sentía las discusiones. O sea, eso es muy bonito poderlo ver porque la herida de Quirón nos dice, estoy dándote una oportunidad volviendo a Aries, volviendo a ver a Saturno, a mi padre, donde se generó esto, porque Saturno cuando tiene a Quirón como hijo y ve semejante animalito que no cuadra con la norma, porque eso es Saturno, ¿qué hace? Huye por la derecha. El señor de las leyes huye por la derecha, por la izquierda, con tal de no asumir y al pobre Quirón lo dejan por ahí botado. Entonces, volver a retomar esa herida de mi abandono porque yo también me he abandonado en mi historia y me abandono cuando me quedo en el rol de víctima echándole la culpa al mundo, que eso es normal. Yo no estoy discutiendo, todos pasamos por ahí, pero llega un momento donde uno dice, oiga, ¿yo qué hago con este dolor? O con esta fragilidad, o con esta falta de no poder fluir. Entonces, ¿cómo vuelvo a mí mismo? Y esa temática clara que aparece con la retrogradación de Quirón dice, bueno, ¿qué vas a hacer con tu autonomía? Ahí tienes a Saturno. ¿Cómo te organizas otra vez, te recompones? Porque la entrada del Sol en Libra te va a confrontar a Saturno, a Neptuno y a Quirón. Entonces nos vamos a ver confrontados inmediatamente en ese orden que mencionas tú muy bien, en esa digestión que estamos armando de la vida. Nos vamos a ver muy pronto, en los próximos mes, mes y medio, con la entrada del Sol en Libra, va a ser oposición a Neptuno, a Saturno, a Quirón. Entonces los vamos a ver en las relaciones, vamos a poder tomar conciencia de lo que los otros nos plantean, desde cómo yo esperaba vivir las relaciones. Y esto no es bueno, no es malo, porque el Sol lo que hace es poner el foco de la conciencia en Libra a través del otro, cómo estamos en esa balanza de armonía y cuando hablamos de Libra como armonía también podemos descubrir nuestro miedo a encarar ciertas cosas por temor o por mantener una supuesta armonía, nos falta enfatizar el yo o nos falta escuchar al otro y ahí es donde entra el Venus en Escorpio que nos dice, vamos a ver algo más de fondo con el bienestar, pero Escorpio también nos muestra lo que hay que depurar en esos vínculos, en esa herida personal, o cómo mi herida se la estoy transfiriendo al otro. Y si eso sale a la luz no está mal, porque eso sale el foco del sol, es cómo lo sanamos, porque ahí está Neptuno en el signo de Aries diciendo, ¿cómo lo sanas en ti? Porque la herida está en ti, porque Saturno está en ti también, y dice, esto es mi pasado, pero es mi sabiduría, Saturno en Aries, y es también mi inmunidad, pero si lo vuelvo demasiado cerrado a ese Saturno, pues entonces me cierro al mundo y el Sol está entrando en Libra. De hecho, el Sol en Virgo ya nos pone en contacto con el mundo, que nos dice, ¿cómo gestionas tu mundo? Y en el mundo que yo gestiono, pues están los otros. ¿Cómo organizo mi mundo? ¿Y cómo se reflejan las relaciones en ese ir y venir? Y ese es Saturno en Aries, nos dice, oye, tú tienes una memoria, una historia, unos miedos, unos límites, y llega Neptuno y dice, ¿cómo los sanamos? ¿Cómo disolvemos? ¿Cómo creamos una identidad más amorosa, pero con límites claros? Y Quirón dice, ¿y cómo la herida que no puede cerrar se volvió una sabiduría para que no dañes ni te dañes, para que no rechaces ni te rechaces? No se trata de ver el mundo perfecto, se trata de ver un mundo más integrado en nosotros, porque no hay Mm. perfección. Lo que tú dijiste hace un rato de entrada, el mundo se nos mueve, eso es normal. Entonces, esta es una oportunidad muy bonita, ¿no? Con ese Urano también en Géminis retrogrado diciendo, a ver, revisémoslo y miremoslo de nuevo, de otra manera, con otra forma de ver las mismas experiencias, qué recursos nuevos podemos implementar. O sea, hay una astrología interesante para esta época. Muy reflexivo, Martín, y yo quiero agarrar desde cuando tú dices confrontarme, este tema de que Quirón empieza su fase retrógrada, se devuelve a Aries, signo en el que ha estado una buena cantidad de años, y se devuelve para una sola cosa, se devuelve para hacer los últimos toques
casi que el cierre, no del 2026, sino del cierre de por lo menos los últimos 7 años, mal contados, hacer un barrido para el otro año en abril 2027 ya hablar de otra temática. Es cuando un planeta hace este movimiento, es como el last call, como ese último llamado. Decías tú, se encuentra con Saturno y esto exige mucha controversia y confrontarnos, como tú decías, es desde dónde miro mi herida, la reconozco, la acepto y hasta dónde también entro en proceso en este mes de septiembre de decirme grandes verdades que son muy incómodas. Sí. Grandes verdades que son incómodas, como qué puede pasar, como qué verdades. Una verdad que nos cuenta Saturno en Aries con Quirón que se van a encontrar, que van a ser un punto de conexión. Sí, pudieron haber pasado muchas cosas, pudo haber pasado muchas cosas en mi pasado. eh, Huérfano, situación de mamá, papá, lo que haya sido de familia. Y ya la reconocí, ya hice terapia. Quirón es el regente de las terapias, entonces como he estado en Aries, he hecho una cantidad de temas, de terapias para poder depurar esto, para poder quitarme esto feo, esta mancha en Aries, en el yo soy, a ver si puedo tener una mejor calidad de vida. Y con Quirón en Aries, pues al frente en los vínculos, a ver si me relaciono mejor con otras personas, si me deja de llegar esto que me está llegando. Y en eso se ha venido manejando mucho Quirón. Pero llega Saturno en esto que tú dices de confrontar y decir, ¿y hasta dónde el diagnóstico, que es lo que pide o pidió un Mercurio casi entrando un Sol en Virgo, hasta dónde el diagnóstico es correcto? Porque si el diagnóstico no está correcto, la cura no va a servir? En Virgo. Y Venus en Escorpio dice, fíjate que cuando estamos mal diagnosticados, entonces le echo la culpa al remedio. No es que esto no me sirvió, ¿sí? Como cuando tenemos alguna infección o tenemos, en este caso, algún tema, volvemos a Virgo intestinal y entonces el médico empieza a probar a ver cuál es, en ese orden de ideas, el antibiótico que logra atacar específicamente esa bacteria. Y si no es el adecuado, seguimos con la incomodidad y seguimos con el malestar. Quirón, que rige las terapias, ahora retrógrado en Aries, empieza a contarnos, ¿y qué tal si revisamos retrógrado con Saturno también y te das cuenta que muchos de los ejercicios que has venido haciendo, algunos sí aplican, por eso han funcionado y te sientes mejor, y otros definitivamente los estás viendo desde un lado que no es y que hace falta Aries, es decir, apersonarme de ello. Por ejemplo, con Quirón en Aries es muy fácil hablar del perdón. Y qué tanto he hecho yo ese trabajo de perdón y cómo he venido en los últimos años tratando de perdonar a mi mamá, tratando de perdonar a mi papá, tratando de perdonar a un poco de gente, porque si le entro, Martín, a perdonar a una persona, por ahí derecho me tengo que ir por el mundo perdonando a toda la humanidad. Y créame que somos bastantes. Entonces se me va a acabar la vida, es lo que está diciendo Quirón, dice, se te va a acabar la vida por perdonar a mamá, papá, parejas, hermanos, ex, hijos, vecinos, amigos, y no la vas a lograr. ¿Cómo es ese tema? ¿Cuál es el diagnóstico y por qué? ¿De dónde surge la necesidad de empezar a depurarme y hacer una sanación? ¿Y qué tal lo que mencionas tú con Urano en Géminis? Si voy cambiando el diagnóstico y me voy enterando con ese Quirón retrógrado en Aries, que hay unas cosas que están en la vida para simplemente ser aceptadas y partir desde la aceptación del yo, que es lo que compone mi infancia, Aries, mi inicio, Aries, mi historia. Mi historia es así, Martín. Y muy seguramente Martín me diga, sí, la mía es así. Es como empezamos a sanar al escorpión, Venus en escorpio, cómo empezamos a sanar al escorpio para que no pique más, cómo empezamos a sanar al león, a perdonar al león también para que no coma más cebras. Entonces, es como ir entendiendo también que Quirón dicen, hay temas en Aries que el inicio es así de la humanidad. El inicio es así desde antes de que usted llegara. Entonces, ¿hasta dónde más me sigo en el desgaste con ese Quirón, en ese retrógrado? ¿Hasta dónde más sigo en eso, tratando de buscar una cura, una sanación, que no es por ahí? Y a eso son grandes verdades, que son incómodas, porque fíjate que en el mismo momento que yo trato de decir, o en el mismo momento que uso la palabra trato,
trato de perdonar o he venido tratando y no he podido, no lo he logrado, a veces no es por culpa de la cura ni porque no estés haciendo la terapia correcta, sino que sencillamente no aplica. Entonces también es un Urano en Géminis que viene contando una historia de nuevos paradigmas, nuevas creencias, donde muy seguramente la manera en cómo se hacía antes hoy en día no funciona, no es operable, sino es dándole la vuelta y dándole la vuelta a la psique, dándole la vuelta a la forma de pensar. ¿Cómo le doy la vuelta a esta situación para que juegue a mi favor de ahora en adelante y me sume el otro año cuando Quirón entre en Tauro y me sume un valor? Y que Saturno también va para allá. O sea, a la final del día vienen jugándosela las dos, porque Saturno también va a hacer su recorrido en Aries y se va a encontrar con Quirón en Tauro, como que otra vez haberlo aprendido y lo que asumimos en Aries, si en Tauro se me vuelve una pérdida o en Tauro se me vuelve un valor, un algo que yo consigo. Entonces siento que este septiembre nos lleva a reflexionar en ese punto de asumir muchas cosas que a veces es más fácil, ¿no? Yo vengo cargando esta situación porque imagínate. Entonces ese imagínate como que de una u otra manera me deja a un lado, ¿sí? Y entonces como que pongo a que tú veas el imagínate de una historia, que de por sí historia que tenemos todos, pero yo lo coloco al lado y me salgo de ahí, me desencajono de mi propia historia, me desencajo de ahí y digo, es que es la historia, no soy yo, sino que hay una historia, pero esa historia, ¿quién la interpretó? Pues es tuya. Es como que es al mismo tiempo, y digo incómodo porque siempre va a ser más fácil, Martín, siempre va a ser más fácil decir el hubiera. El hubiera es muy reconfortable cuando nosotros estamos heridos. Hubiera sido diferente, es que todo sería tan distinto si yo hubiera tenido otra madre, hubiera tenido otro padre, el hubiera, cuando estamos desde la víctima con Quirón en Aries, cuando no se asume la herida, el hubiera me desencaja muy bien y además queda muy bien decirlo. Pero cuando alguien viene, un Saturno, una autoridad, un superior o el mundo me dice, los hubieras no existen. ¿Cómo te recoges desde ahí? Entonces ahí es donde pasa a ser incómodo, que me gustó esa parte que tú dijiste, todos hemos pasado por ahí en algún momento de la vida, por saberlo, por no saberlo, por circunstancias en A o B, pero hemos pasado y seguimos pasando por ahí. No es que no nos pasen cosas, nos siguen pasando cosas, pero la gran diferencia es que como ya hay un aprendizaje, ya hay un conocimiento, lo ves desde otro ángulo, lo interpretas desde otra esquina. Entonces no es que no nos pasen cosas, nos van a seguir ocurriendo. Pero la ventaja de tener eso es que ya no lo veo desde el mismo sitio, desde debajo de la cama, sino ya lo veo desde la puerta. Y esa historia me pide que me haga desde la esquina y va a haber otra historia que me pide que me haga desde más arriba. Y de eso se trata la evolución, que sigan pasando tantas experiencias como sean necesarias para tener la oportunidad de ir haciendo ese zoom a nivel vida e ir viendo esa herida desde un foco más amplio, desde un foco como mucho más expansivo, por así mencionarlo, ¿no? Creo que Venus también en Escorpio lleva a ese título de cómo hacemos nuestra propia cura, cómo hacemos, porque lo que le sirve al otro no es lo mismo que me sirve a mí. Venus en Escorpio en este mes de septiembre también va diciendo, hay que revisar mucho esa pasión y ese entendido de la química, porque esto se ve mucho, como, ¿qué hiciste tú? No, Javier, pues yo hice tal cosa, bueno, yo voy a hacer esto que hizo Martín y le funcionó. Y va y lo haces tú, pasa mucho en los eventos o algo, y cuando se lo recomiendas a otra persona, la otra persona te dice, pero a mí no me pareció tan así, a mí no me pasó lo que a ti. Claro, son sustancias diferentes que de eso también habla Venus en Escorpio. Es como también ir aprendiendo a hacer la pócima a mi propia medida, a mi propia infancia. O sea, a la final, el alquimista que vemos afuera, no es otra cosa más que el espejo que va mostrando o señalando el alquimista interno, porque resultó siendo yo mi propia pócima, con mi propio veneno, es decir, con mis propias experiencias, y me lleva a que lo haga sí o sí, a que lo asuma y a que me arme desde un lugar que no es conocido ni siquiera para mí mismo. O sea que un sol en Virgo que promete mucho, mucho trabajo personal, mucho trabajo por los movimientos que tiene. Creo que a lo último esta parte que tocábamos de Lilith también va a ser lo suyo en Capricornio, ¿no, Martín? Para este septiembre. Ahí también entra como si por poco de postre llega Lili a quedarse unos 9 meses allí también a decir la cereza del pastel. ¿Qué tal si adornamos esto
con una experiencia más puntual en Capricornio. Mira, Javier, qué bonito que estás mencionando, porque desde la vida y desde es normal, humano, natural, ay, ya no más, ya no me pongan más cosas, ya. Pero en la vida es dinámica y todos Ajá. los días, de hecho, dentro de un día sale el sol, a veces sale nublado, a veces sale soleado y de pronto el sol se oscurece, de pronto llueve, llevo varios días lloviendo. Tengo un amigo en Buenos Aires que lo llamé en estos días, hace una semana, llega y me dice, uy, llevo como 20 días que no sale el sol. Claro, pero eso va a pasar, ahora va a venir la primavera, salir el sol, las flores. O sea, esos Ya. momentos los podemos ir aceptando. Para eso nos sirve Saturno en Aries, decir, oye, recuerda que todo tiene la ley de los ciclos y los ritmos, ¿no? Saturno nos enseña la ley del ciclo, de todos los planetas, pero especialmente Saturno nos dice, todo tiene su tiempo y va a durar su tiempo. Y hay varias cosas acá. Eh, una es que Venus le va a hacer una cuadratura a Plutón en Escorpio. Wow, eso va a ser un señor tema. Va a estar por allá alrededor como del 23, no, es comenzando cuando Venus entra en Escorpio, en los primeros grados. Ya voy a mirar aquí exactamente cuándo es que Venus entra en Escorpio. Pues ahí vamos a tener, como dices tú, vamos a ver la purga. ¿Cómo, cómo nos va con la purga? ¿Cómo nos va el 10 de septiembre es que Venus entra en Escorpio, pero ahí ya empieza a mover la cuadratura. Pocos días después, ya Plutón y Venus están entrando en cuadratura, 13, 14, 15 por allá. Ya la cuadratura se intensifica. Entonces es bueno entenderlo no como, uy, ¿cómo me escondo de eso? Porque cada persona tiene su contexto, sino la purga nos va a hacer el efecto de depurar. Va a salir la sombra a la luz, qué bueno, porque ¿qué hace el organismo cuando está intoxicado? Genera una catarsis, discúlpeme, se llama una diarrea o lo que sea, pero hace una descarga, porque es una medida sana, natural para liberar la toxicidad que tiene el cuerpo. Pues nuestro mundo emocional hace exactamente igual. Entonces, antes de que llegue esa catarsis, podemos ir diciendo, vamos limpiando. Venga, me dispongo, venga, colaboro con lo inevitable, con la vida. La vida no es mala ni buena. Dice, llegó el momento de drenar lo que nos hace daño en el bienestar, en los vínculos, en la intimidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Que salgan a la luz cosas no tan agradables, no tan cómodas, pero que si tenemos la conciencia de decir, es bueno que salga, aunque sea incómodo, para limpiar, para transformar, para que esa Venus en Escorpio se convierta realmente en una pasión más limpia, más depurada, llena de la fuerza de lo nuevo que empieza a reciclarse, porque lo nuevo comienza con un reciclaje, con una transformación. Pero para que eso ocurra necesitamos drenar el pasado o lo que viene en los vínculos no tan limpios cuando hablo de los vínculos, hablo de los vínculos humanos, pero también los vínculos conmigo mismo, con partes de mi vida que puede drenarse ahí. Esa entrada de Venus nos va a pedir una transformación emocional, esa cuadratura Venus-Plutón. Es necesario. Entonces, no esperemos que nos veamos obligados a eso. Podemos ir diciendo que vamos limpiando o donde hay Venus es bienestar, donde no hay bienestar. O para que haya bienestar, hay que coger esto y ponerlo a la luz para irnos leyendo como en el diagnóstico del médico, que dice, ah, tengo dolor de estómago, dolor de cabeza, el médico me dice que está el alimento, que haga tal cambio, o mi organismo que se está saturando, Saturno satura, y cuando satura, entonces Venus se incomoda, y Saturno no es cómodo, y entonces se constriña el cuerpo y molesta, pues ocurren las relaciones con nuestro mundo, con los demás, conmigo mismo. Esa cuadratura es muy interesante poderla tener de frente como una forma de limpieza catártica que podemos contribuir, apoyar, hacer antes, tomarnos los remedios, la dieta, lo que sea, en el sentido simbólico, para poder pasar al otro lado. Y hay si unimos todo este tema, al final
Marte va a entrar en Leo el 27 de septiembre. ¿Y qué dice? Pues eso es para que arranques y hagas, a ver cómo ya está depurado el cuerpo, la vida. Entonces, Marte en Leo, vamos a poner la energía en acción hacia adelante. Vamos hacia adelante. Entonces, tenemos alguna cosa, ¿no? Dentro de la dinámica que tú nos has planteado con la digestión, es esa presencia del sol. Es que es muy importante la presencia del sol siempre porque nos pone el foco de la conciencia, la luz. Es que el sol es una estrella dentro de todo lo que manejamos, el sol es la estrella, es la energía creativa que yo puedo emitir. Los demás planetas reflejan luz, la luna refleja la luz del sol. El sol es esa energía que yo puedo transmitir, emitir, que viene dentro de mí. Y estando en Virgo, de alguna manera es que necesito ordenar en mí y en mi mundo, porque si lo ordeno acá, realmente se ordena afuera. En el I Ching hay un koan, yo no recuerdo cuál es, se me escapa, que dice, antes de pretender que el mundo exterior se te ordene, la verdad interna se llama, la verdad está dentro, olvídate del mundo, más o menos dice eso, dice, mira tu mundo y ordena tu mundo desde adentro. Cuando eso esté allá dándose, el mundo afuera, sin pretender que tú actúes allá, te reflejará ese ordenamiento. Esa es la verdad interna. No recuerdo el qué koan es, pero Urano en Virgo nos dice que necesito ordenar dentro de mí y en el paralelo afuera, pero no esperemos milagros afuera si adentro no se ha ordenado. Mm. Por otro lado, Urano en Géminis dice, para hacer ese ajuste, ¿qué forma de pensar necesita? Necesito liberarme de forma de pensar que me dieron en la escuela, en la familia, en la cultura, en esta cultura. Necesito liberarme. Y si me libero es porque voy a asumir otras formas más adecuadas, más, como la tecnología que nos dice, claro, hay métodos más adecuados, más ágiles, pero necesito aprenderlos, porque si no, no desaprendo de mi pasado, ¿cómo aprendo? Si yo digo, "Ay, yo no sé mover una tecla en el computador, ni lo prendo". Y ese eje Aries Libra, donde va a entrar allá el Sol después y va a hacer las oposiciones a Neptuno, que es el primero que se encuentra, y luego a Saturno, y luego a Quirón, que nos va a decir, ¿cómo es que puedo relacionarme Mm. sin hacerme daño y sin hacer daño? Y lo cual no sé, el eje Libra-Aries es un eje cardinal, hay que afirmarse. Y afirmarse no es nocivo, porque si no te afirmas y el otro no se afirma, entonces el eje del encuentro Aries-Libra se va a ver, es donde vamos a ver ese tema que ha hecho Urano, Quirón, todo lo que hemos hablado, dice, aquí, apenas entre el Sol en Libra, vamos a ver reflejado en las relaciones cómo, cómo es la energía de Libra, el equilibrio no es estático. A veces tenemos la idea de que el equilibrio es algo estático, rígido, ¿no? Miremos a un equilibrista en la cuerda floja. Él balancea porque no se cae. El equilibrio es dinámico. Entonces, en Virgo, el Sol nos va a pedir con nosotros mismos esa conciencia de yo, cómo estoy funcionando dentro y fuera. Y eso nos pide no caer en el perfeccionismo, sino la función de Virgo, por eso está asociado a la medicina, es cómo funcionan los sistemas de una manera coherente. En mi sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, ¿cómo funcionan? Porque si un sistema se altera, se alteran los otros sistemas. Esos sistemas en mi vida y en la interna y externa, hay que mirar con el sol la conciencia de Virgo y en lugar de ser la palabra crítica suena como a látigo, pero en realidad lo que nos dice es como un acto honesto de decir cómo estoy funcionando. O lo que está pasando afuera me está mostrando que necesito replantear mi funcionamiento. Urano en Géminis nos dice cambio de patrón mental. Hay que cambiar unos patrones. Yo estoy acostumbrado a pensar, incluso a decir, a hacer, como cuando, por ejemplo, decimos, no, es que como me manipulan. ¿Qué es lo que en neurolingüística estoy diciéndole a mi cerebro? Cada vez una afirmación que es que como él no me deja o ella no me deja, estoy diciendo, estoy programado hasta que el otro me deje. En cambio, puedo decir, puedo en cambio ese patrón, lo puedo dirigir de otra manera y decir, yo hasta ahora he permitido que me manejen y a partir de este momento ya no lo permito. Yo manejo o yo direcciono mi vida.
o propongo o me tengo en cuenta. El lugar es que como no me dejan opinar, estás esperando, poniendo el poder afuera, que alguien, Urano viene y te dice, ese patrón hay que cambiarlo. Revisemos dónde, porque los planetas en los signos no están actuando en las casas, en los signos, y eso está dentro de nosotros. Y nos está diciendo, todos aquí nos involucramos todos. ¿Qué patrones necesito cambiar? Porque la energía de Aries, donde está Neptuno, Saturno y va a entrar Quirón, nos va a decir cómo te estás afirmando, cómo te estás presentando ante los demás. Y la de Libra te dice, eso se ve reflejado en el encuentro con el otro. Puede que yo me vea, pero el otro me muestra o el mundo me muestra y te dice, mire, le devuelvo el espejo, está fluido, armónico, está bonito, o te están devolviendo, aunque yo crea que deberían devolverme algo distinto, me están devolviendo algo que me hace dar cuenta y dice, ¿cómo me estoy afirmando? ¿Qué patrón estoy aplicando? ¿Cómo estoy organizando en la conciencia de mi vida? O sea, hay un escenario, siempre la astrología del mes, que parece como, yo creo que la astrología del mes vino a reemplazar los horóscopos de los periódicos, hermano, a Algo decir, así. bueno, ese cielo global, en vez de, pues velas negras, y una cosa a veces sin sentido es, oye, ese cielo, que es el día, ese cielo es el día a día que tenemos acá. Sí. Lo puedo entender en mi mundo, en este mundo, entonces es distinto porque vamos fluyendo. A veces el fluir es un poco más lento, más incómodo, a veces es más ágil, más bonito, pero vamos fluyendo, vamos pasando, querido Rafael, querido Javier, ya te confundí, hermano, querido. Ambos somos Aragón, entonces ahí por el Aragón dice, con cuál Aragón estoy? ¿Con cuál de los Sí, dos? Sí, está precioso eso. Yo creo que esos puntos que tocaste, Martín, inspiradores, inspiradores para en este mes de septiembre soltar el resultado y disfrutar del proceso. Entonces, donde cada uno de nosotros tengamos prisa, está genial reconocerla, aceptarla, no ponernos a pelear con la prisa porque nos va peor, reconocerla, pero tomarnos un café con la prisa, tomarnos un café sí, con la prisa para que nos cuente la prisa cuál es su prisa. Y en ese proceso de escuchar la prisa, poder ir viendo todos estos detalles que fuimos colocando en la mesa. Se nos quedan muchos aspectos también por mencionar, pero el tiempo también no nos apremia más hoy. Muy posiblemente dé para un segundo tomo. Muy posiblemente quedemos, Martín. Qué delicia estar contigo y conversar y siempre la palabra contigo es amena de lo que traes, las imágenes. Yo recuerdo en el simposio que cruzábamos algunos comentarios y algunos temas los 2 días que estuvimos con el público allá presencial y qué delicia poder recordar hoy algo también de eso y muy seguramente estemos buscándonos una fecha, una segunda fecha en este mes de septiembre para ampliar, porque hay varios detalles que separaditos creo que dan unas imágenes muy interesantes, sobre todo de algunos aspectos que no pasan seguido, que no pasan cada año, sino que merecen un poco más de la atención y es riquísimo, Martín, de verdad que es muy rico y lo mismo que le digo a las personas, ya es hora de salir también de la astrología de ¿es malo o es bueno? ¿Me conviene o no me conviene? Sino entrar a un no, punto más, ir más allá del tema y obviamente también sacar la astrología de lo que tú mencionabas, si velas o si no velas, y si el amor, si vuelve el ex, si me llega el cheque, si no me llega el cheque. Ya estamos muy grandes como humanidad, 2026, para seguir en ese tema de si me pagan o no me pagan y si viene o no viene a la puerta. Que está bien, pero ya estamos, yo creo que ya estamos saliendo de eso y la misma vida, el mismo Saturno en Aries, Neptuno en Aries nos está diciendo a todos como humanidad ya estamos grandes para seguir en eso. Y hay que aprender a verla y grandes como humanidad, o sea, todos, en tiempo, en demás, como que también la vida nos va diciendo, llévelo más allá, vaya más allá de eso, porque si usted logra ir más allá de eso, ya no le va a importar si llega el cheque o no llega el cheque, o si llega el ex o no llega el ex, sino que la vive mucho más profundo. Y qué rico tener estos espacios con colegas que también vean la misma línea, veamos ese mismo foco, que sea de alimento para todos este tema de hoy. Y un excelente lunes.
Gracias a todas las Gabriel, personas, Martín, mira, aquí en TikTok, gracias a todos los que nos acompañaron en Instagram, en Facebook, YouTube. También está Martina. ¿Cómo apareces tú, Martín, en tu canal? Martín Ochoa. mucho a psicología astrológica. Ahí Exacto. aparece. También Martín tiene material allí. Ustedes lo pueden seguir, los que me están preguntando por aquí en TikTok. Y qué rico No, también. muchas gracias a ti porque mira que es como la música, ¿no? Como cuando los músicos se reúnen, que dialogan los instrumentos. Mi hermano, que es astrólogo, Pedro Ochoa, y es músico profesional, me dice, porque yo le he visto tocar improvisando, y ¿cómo hacen? Dice, eso se da, es una química, eso no es personal. Entonces, igual la presencia tuya, tus palabras evocan, lo que hablamos evoca, la presencia de las personas evoca, o sea, nos convocamos Mm, a tratar, cuando hablamos de estos temas, estamos bajando a la conciencia colectiva. ¿Qué es eso que es tan enredado, tan encumbrado, tan extraño, no? Es la vida. Y la vida asumida en lo cotidiano, y eso es gracias a la presencia de todos, entre todos los que estamos. Entonces, es como en unos músicos tocando sin público o sin instrumentos. Entonces, nos convocamos todos. Querido Javier, muchas gracias y nos ponemos en estos días, ahora nos anotamos un espacio para seguir mirando otros temas que nos puedan ser de ayuda. Y a todas las personas, a todo tu público, a todas las personas que han venido, muchas gracias por acompañarnos. Un gran abrazo para ti, para todos y todas los que nos han acompañado. De Osote también para ti hasta Bogotá, Martín. Un abrazo, una excelente semana para todos ustedes también. Un abrazote